las emergencias los puntos críticos. Solamente en el río Bogotá. Sí, señor. ¿A lo largo del río Bogotá o en una localidad en específico? No, señor, en general. En general. Bueno, claro, con mucho gusto. ¿Y dónde, o sea, en qué zonas críticas hay en este momento? Sí, pues en este momento tenemos un problema y es que, digamos, tenemos la situación de la alerta amarilla declarada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con respecto al incremento de las lluvias que han sucedido en Bogotá y en especial a lo que tiene que ver con la cantidad de agua que en este momento tiene el río, el cual se desbordó y ha inundado pues algunos municipios, no solo de la sabana de Bogotá, sino de Bogotá. En este caso tiene que ver con el sector de Fontibón. Dentro de las consecuencias que se han presentado, pues está la pérdida de especies animales, está la pérdida de alguna cobertura vegetal y una gran cantidad de personas damnificadas y afectadas que ha habido necesidad de evacuarlos a diferentes sectores. La desaparición de un niño de 8 años, Cristian, que cayó en el sector de Fontibón a la altura de la Alameda, en el puente del río Bogotá. Este niño cayó el día domingo, desde ese momento en que fue reportado como desaparecido, como perdido, lo hemos estado buscando allá, hemos instalado botes, equipos de rescate, equipos de primeros auxilios de la defensa civil. Sin embargo, no hemos tenido los resultados positivos para poder encontrar el cuerpo de este menor. Se encontró el cuerpo de otra persona, pero ha sido muy complicado eso, toda vez que, digamos, el río Bogotá tiene un problema y es, si ustedes han notado, las aguas del río Bogotá fluyen muy lentamente. El peso de la contaminación que hay en el río Bogotá es muy grande. Entonces eso hace que, digamos, el riesgo de las búsquedas sean mucho más altos. El buchón que está debajo del puente y las plantaciones vegetales que hay a lo largo del río Bogotá no han permitido que la búsqueda sea efectiva porque eso detiene el libre desplazamiento de los botes y escombrear para buscar no es fácil. Pues esa es una de las razones por las cuales no se ha podido encontrar el cuerpo de este menor. No sabemos, pues presumimos que pueda estar en ese sector precisamente porque como las aguas avanzan tan lentamente por el peso de la contaminación que tiene, presumimos que posiblemente pueda estar el cuerpo en ese lado. Sin embargo, hemos buscado a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, se han hecho recorridos y no se han tenido, digamos, los resultados positivos. El río Bogotá básicamente nace un poco más allá de Villapinzón, y desde su nacimiento encontramos que empieza cierta contaminación hasta poder llegar a las industrias que están en el sector de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, que es donde ya finaliza prácticamente el río Bogotá y se conecta ya con los municipios de Cundinamarca y termina más o menos en Girardot. El recorrido es muy largo y el caudal que tiene es supremamente preocupante con respecto a las lluvias que se han presentado anteriormente. ¿Qué podemos nosotros inferir con la cantidad de lluvias que han caído en el río Bogotá? Y no solo en el río Bogotá, sino en los demás ríos que circula la ciudad. Y es que así, con la cantidad de lluvias que han caído sobre Bogotá con ocasión del fenómeno de la Niña, son lluvias que solo se repiten cada 50 años. Y cada 25 años se presenta este tipo de inundaciones con afectación, digamos, a familias. Eso significa que de aquí a 50 años vamos a tener unas lluvias muy similares y muy parecidas a las que han ocurrido. Y de aquí a 25 años vamos a tener una gran cantidad de damnificados y de personas afectadas con respecto, digamos,
a los posibles desbordamientos que se presenten en las quebradas y en los ríos. O sea, es preocupante porque de aquí a 25 años estamos hablando que la población de Bogotá va a incrementarse, bueno, no sé en qué porcentaje, va a ser muy, entonces quiere decir que puede ser aún peor la situación. Y para esos casos, ¿ustedes tienen algún tipo de, como de planes para seguir y todo eso? Sí, bueno, primero pues está el sistema de alertas y monitoreo de el IDEAR, que son los responsables, los que nos dicen si va a llover o no va a llover, los que nos informan para nosotros poder tomar las medidas. Por el otro lado están las empresas técnicas como el acueducto, que son los que hacen las obras, los que hacen los diferentes actividades con el fin de pues, canalizar y hacer limpieza o hacer dragado, y también las mismas empresas contaminantes. Pero ante todo pues está la comunidad. Entre todos, ¿qué hacemos? Hacemos un plan de emergencias o un plan de contingencia para poder enfrentar la ola invernal. Estos planes locales se hacen a nivel de alcaldía menor con el fin de tener un comité local de emergencias disponible en su localidad para poder dar la respuesta. Pero ¿qué hemos podido observar? Que debido a la situación que se ha presentado en todo el país, estamos hablando de casi 550 municipios inundados en el país, eso equivale al más del 50% o casi al 50% de los municipios del país, más de 1.200.000 personas, 140 muertos, estamos hablando de casi 200 heridos, y realmente es una población supremamente alta la que ha sufrido los estragos del invierno en todo el país. En tan solo Bogotá, en lo que va corrido del año 2010, desde que empezó los efectos del fenómeno de la niña, estamos hablando de casi 12.000 personas afectadas, más de 1.000 predios censados, bueno, unas pérdidas bastante grandes en la ciudad, casi 8 muertos, 24 heridos y unas 5 viviendas colapsadas o destruidas. Ese es como el panorama a nivel nacional, pero también a nivel Bogotá. Y con base a eso, pues se activan esos planes de emergencia. Pero ¿qué sucede con estos planes de emergencia? Estos planes de emergencia de pronto en algunos casos son efectivos cuando son eventos puntuales y eventos muy pequeños, pero en este momento ya, digamos, se ha sobredimensionado, si lo podemos decir así, la situación de la emergencia. Y es muy probable que si continúa lloviendo, como nos dicen, que hasta mediados de marzo, seguramente que la ciudad de Bogotá, con los municipios cercanos, definitivamente van a presentar situaciones muy graves en el manejo de estas emergencias y seguramente va a tener que intervenir no solo el distrito, sino la nación para el manejo de esta situación de emergencia que estamos viviendo. ¿Y la Defensa Civil con qué otras entidades del gobierno está coordinando para las ayudas? Bueno, la Defensa Civil colombiana, primero la Defensa Civil colombiana es una entidad del Estado y como entidad del Estado le corresponde la prevención y la atención de las calamidades y de las emergencias que sucedan en todo el territorio nacional. La Defensa Civil está articulada con las entidades públicas y privadas que hacen parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Esto se debe al decreto 919 del 1 de mayo de 1989, en donde se le da unas competencias de acuerdo a las funciones a cada institución para la respuesta ante un evento o ante una emergencia del orden nacional, local o regional. En dado caso que la emergencia supere absolutamente todo, ¿tienen algunos planes como un plan B o algo así para evacuar las zonas que como más perjudicadas? Sí, efectivamente se tiene, digamos, previsto dentro del plan de emergencias de Bogotá, se tiene previsto los puntos de encuentro, los puntos de evacuación, los sitios de albergue, los sitios de alojamiento temporal para damnificados y bueno, todo el trabajo psicosocial que se debe dar a los damnificados. Efectivamente, existe el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias para este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Otra preguntita, o sea, ¿qué puntos en este momento son los más críticos
en todo lo que es el río Bogotá. Bueno, dentro del margen del río Bogotá tenemos puntos críticos ubicados. Estamos hablando de localidades. Hablemos de localidades. Fontibón tiene unos puntos muy difíciles como el sector de la Alameda, como el sector de Puente Largo, como los sectores de la parte casi rural de Fontibón, pero también una parte urbana. Tenemos el barrio Centenario y tenemos muchos sectores, son más o menos unos 20 sitios que hay dentro de la localidad de Fontibón que son puntos críticos. Luego seguimos el recorrido del río Bogotá por el sector de Kennedy, en donde tenemos el sector de Gibraltar, el sector de Patio Bonito y aproximadamente unos 10 barrios más que quedan en ese sector que seguramente pueden en un momento dado sufrir inundaciones. Pero vamos para la parte baja de Bosa, en donde tenemos la Ciudadela del Recreo, que es toda una ciudadela conformada más o menos por unas 52 urbanizaciones, en las cuales si se presentara desbordamiento del río Bogotá, estaría inundando la parte baja de la localidad de Bosa, en donde comprometería por lo menos unas 100.000 personas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.